En esta sección, lo que vamos a ver tres cosas. Vamos a ver la cruz, una crucifixión, y la confesión. Y así que lo que queremos hacer antes de adentrarnos en ello, es curioso, estábamos en esta semana de la Pasión, Semana Santa. Comenzamos esto obviamente el Domingo de Ramos. Así que hablamos de eso el domingo. No tuvimos servicio el lunes y martes, pero hablamos un poco el domingo sobre lo que sucedió el lunes con la purificación del templo. Y luego, el miércoles por la noche, en realidad, estudiamos las cosas del martes. Ya se está volviendo demasiado confuso, ¿verdad? Así que estamos como mezclando los días. Y así que esta noche estamos hablando, obviamente, del Viernes Santo. Vamos a adentrarnos en esta sección, que es la procesión hacia la crucifixión. Y dices, bueno, ¿qué pasó la noche anterior? Tengo una representación de la última cena, ¿de acuerdo? Así que, creo que tengo un. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, mi hijo. Sí, lo sé, ¿verdad? Mi hijo Tito está al fondo. Así que un saludo para mi chico, ¿de acuerdo? Me encanta. Sí, esto es lo genial aquí. Te preguntas, ¿por qué está mostrando fotos de Legos? Si mi hijo siente que tiene un ministerio en la iglesia compartiendo la palabra de Dios, le daré la oportunidad, ¿de acuerdo? Pero, tenemos la última cena ocurriendo el jueves por la noche. Y luego sabemos que después de eso, está el arresto, la traición. Y luego hay en realidad 6 casos o 6 juicios judiciales reales. 3 de ellos son civiles. 3 de ellos son religiosos. Jesús ha sido golpeado. Ha soportado absolutamente cosas que ni siquiera podemos imaginar. Y quiero simplemente poner eso en nuestras mentes. No vamos a ser gráficos esta noche. Estamos aquí como un servicio familiar. Permítanme ser claro. Pero tenemos que entender que al llegar a esto, hombre, Jesús ya sufrió más antes de siquiera llegar a la cruz, de lo que cualquiera de nosotros ha soportado jamás. Y cuando lo entendemos, decimos, ¿por qué haría tal cosa? Miren, Hebreos 12 nos dice eso. Dice, por el gozo puesto delante de él. Él soportó la cruz a pesar de la vergüenza, pero hombre, él sabía lo que ese trabajo iba a lograr. Iba a lograr la salvación para todos los que ponen su confianza en la obra completada de Jesucristo. Amén. Y así, dicho esto, vamos a saltar al versículo 26 y obtendremos más contexto. Versículo 26 de Lucas 23. Dice: Ahora, mientras lo llevaban, echaron mano de un hombre llamado Simón, un cireneo, que venía del campo. Y sobre él pusieron la cruz, para que la llevara detrás de Jesús. Así que nuevamente hablamos de esto. Queremos algo de contexto. Hablamos de los eventos que ocurrieron antes, pero Jesús está siendo realmente paseado por la ciudad, si se quiere, en esta procesión. Tú dices, ¿por qué harían eso? En Roma, cuando le daban a alguien la cruz, cuando lo sentenciaban a ser crucificados, Roma quería dejar claro que no quieres romper las leyes de Roma. Mira lo que pasa cuando haces estas cosas. Y te llevaban por la ruta más larga posible, que te llevaría por toda la ciudad, para que todos supieran que así es como castigamos a los criminales. Ahora, Jesús ya ha soportado todas estas otras cosas que son agotadoras, dolorosas físicamente. Y en este momento, tenemos a este hombre, Simón, un cireneo. Esa es un área del norte de África. Y de hecho, está viniendo del campo. Ahora dirías, ¿por qué está viniendo? Recuerda lo que están celebrando. Celebrando la Pascua. Y así que para él, parece que está viniendo, según el contexto. ¿Por qué estaría viniendo? Porque se ha convertido y cree, y viene a decir, voy a observar la ley. Y voy a ofrecer mi cordero pascual en Jerusalén. Pero me parece interesante porque mientras este hombre va, no sabemos mucho sobre él, pero pienso, hombre, hay tantas personas que tal vez, como Simón, dicen, tengo que ir y cumplir con mi observancia religiosa. Voy a marcar mi casilla ritualista y religiosa. Voy a llevar mi sacrificio. Y mientras lo hace, se enfrenta con la cruz de Jesucristo. ¿Cuántas personas dicen, hombre, tengo que hacer religión, tengo que ser ritualista? Tengo que marcar mis casillas, asistencia a la iglesia y ministerio y estas cosas. Hombre, cuando te enfrentas con Jesús y su cruz, todo cambia. Y mira, en este punto, este hombre, Simón, que viene de Cirene aquí, llega y él está. Él, ve a este. Jesús físicamente exhausto aquí, y dice que se le obliga a hacer esto. De hecho, se le dijo que debía hacer esta cosa. En los otros relatos, nos dicen que los romanos lo tomaron y le dijeron, oye, ayúdalo ahora mismo. Él simplemente aparece y tiene que participar aquí.
Pero mientras hace esto, creo que, lo que sucede, te das cuenta, hombre, este es el verdadero Cordero Pascual. Este es al que todo ha señalado. Decimos, ¿cómo podemos hacer tal suposición? Es muy interesante. De hecho, al leer el relato de Marcos, Marcos 15, 21, dice, este es Simón, el padre de Alejandro y Rufo. Ahora, ¿por qué incluirías los nombres de algunas personas allí? Esos tipos, Alejandro y Rufo, debieron haber sido conocidos por la audiencia de Marcos cuando él estaba escribiendo el Evangelio. Así que parece que estos dos jóvenes que nacieron de Simón estaban de alguna manera involucrados en la iglesia primitiva. Y entonces, lo que podemos deducir potencialmente aquí es que este Simón, quien fue confrontado por la cruz de Jesús, cambió. Se convirtió en un hombre que crió a sus hijos, para que tomaran su cruz diariamente y siguieran a Jesús, como dice Lucas 9, 23. Déjame decirte, puede que no veas a Jesús. No verás a Jesús caminando por la calle hoy, cargando esa cruz físicamente. No te encontrarás con eso, pero te enfrentarás a la realidad de que Jesús dijo en Lucas 9, 23, cualquiera que desee venir en pos de mí, puede seguirme, pero debe tomar su cruz diariamente. Hombre, muere a ti mismo y sígueme. Rezo para que seamos como Simón, que pasemos de una observancia ritualista a ser seguidores de Jesús. Eso influye en nuestra propia familia, amén. Aquí está la primera cosa, pero mira del 27 al 31. Dice, y una gran multitud de personas lo seguía, y mujeres que también lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas, por sus hijos. Porque, en verdad, vienen días en los que dirán, benditos los vientres estériles que nunca dieron a luz y los pechos que nunca amamantaron. Comenzarán a decir a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas, cúbrannos. Porque si hacen estas cosas en el árbol verde, ¿qué se hará en el seco? Ahora leemos eso, y seré honesto. Hay algo de eso, esa frase, que te hace pensar, ¿qué significa? Es críptico. Desglosemos lo que está sucediendo aquí. Hay una multitud que sigue a Jesús. Dijimos que llevarían a estas personas en desfile por la ciudad. Llevarían esa cruz. La gente está mirando y es una multitud mixta de diferentes personas. Había algunos que estoy seguro que estaban allí, simplemente para ver la escena. Dijeron, hombre, esto va a ser espantoso. Vamos a ver esto. Parece que había otros aquí que simplemente decían, hombre, esto es terrible. Lamentamos esta situación. Y mientras están llorando, mientras lamentan este trato a Jesús, o simplemente, incluso si no creen en Jesús como su Mesías, dicen, esto es simplemente brutal. Y están lamentando. Y entonces, cuando Jesús escucha esto en medio de cargar la cruz, en realidad se vuelve hacia ellos y dice, oye, ¿saben qué? No lloren por mí. Deberían lamentarse por Jerusalén. Y decimos, ¿por qué diría tal cosa? Porque Él es el cumplimiento de todo, la paz que estaban esperando. Él es el cumplimiento de todo. Y dice, al rechazarme a mí, están rechazando al único, que podría haberlos salvado, que podría haberlos liberado. Y ahora están llorando por mí, pero mi corazón llora y se lamenta por ustedes. ¿Recuerdan lo que hizo Jesús cuando llegó a la ciudad, después de esa procesión, después de la entrada triunfal? Él lloró por Jerusalén. Dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuánto deseo anhelarte, reunirlos como una gallina reúne a sus polluelos, pero no quieren. Y dijo, hombre, este es el tiempo de tu visitación. El Mesías está aquí y lo pasaste por alto. Mira, Juan 1:11 dice que vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y mira, en este momento, dice, están llorando por esta escena. Deja que esto impacte tu corazón para decir, hombre, si te pierdes a Jesús, el Mesías, déjame decirte, solo va a ser peor. Déjame decirte, Jesús es la respuesta para la esperanza. Amén. Y mientras están lamentándose por esto, Él dice, hombre, necesitas tomar esto y responder de una manera, dice, porque esta es la realidad. Él les dice en ese versículo allí, que parece casi un poco extraño. Hay dos cosas en el versículo 30. Él cita Oseas 10:8. Él dice, van a decir a las montañas, caigan sobre nosotros, a las colinas, cúbrannos. Eso fue profetizado para un tiempo de tribulación que está por venir. Creo que se cumplió en parte, en un cumplimiento cercano. Cuando Roma llegó en el año 70 DC, fuimos aniquilados. Muchas personas destruyeron el templo, pero fue solo un cumplimiento cercano del cumplimiento futuro que es la gran tribulación que viene sobre Israel.
Decimos, ¿por qué eso aún está por venir? Porque, en términos generales, hay un rechazo de Jesucristo. Y mira, no han puesto su confianza, no han puesto su fe en Él. Y Él está diciendo, hombre, Oseas 10:8 dice, vas a tener un día en el que preferirías morir que vivir en esta tierra. Porque me perdiste. Y te lo diré. Lo más importante, la misma cosa para la que fuiste tejido y hecho es para poner tu confianza en Jesucristo. Y mira, cuando Él pasa por el pueblo, por así decirlo, cuando escuchas el Evangelio esta noche, tienes que decir, ¿lo creo? ¿O voy a lamentar que alguien colgó a este supuesto Salvador, en una cruz? Eso es triste. Esa es una historia triste. Espero que digas, hombre, esto es algo a lo que necesito responder. Necesito lamentar mi pecado. Necesito lamentar el hecho de que, Señor, he estado viviendo apartado de ti, he rebelado contra ti, y es hora de poner tu confianza en el Señor Jesucristo. Y mira, en esta sección, también en el 31, dice, porque si hacen estas cosas en el árbol verde, ¿qué se hará en el seco? ¿Cómo? ¿Qué significa eso, verdad? ¿Cómo? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Parece un acertijo. Pero mira, el árbol verde hablaba de que estaba maduro. Estaba fresco. Él dice, este es el día de la visitación. Les dijo eso en Lucas 19:42 y del 4 al 44. Él dijo, este es el día que el Salmo clamó. Este es el día que celebraremos. Él entró montado en el lomo de ese burro, como dijo Zacarías 9:9, el domingo. Era su momento para recibirlo. Él dice, pero si me estás rechazando cuando estoy justo frente a ti, ¿puedes imaginar el tipo de cosas, el tipo de rechazo? Solo va a empeorar cuando el bosque se seque. Y mira, te diré, ¿quieres invocar el nombre del Señor hoy? No lo pospongas. Se pone peor sin Jesús. Amén. Lo mejor que puedes hacer es poner tu confianza en Él hoy. Así que vemos la cruz. Pero mira la crucifixión. Mira del 32 al 38. Dice, también había otros 2 criminales llevados con él para ser ejecutados. Y cuando llegaron al lugar llamado Calvario, allí lo crucificaron a él y a los criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dividieron sus vestiduras y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando. Pero, incluso los gobernantes con ellos se burlaban, diciendo, salvó a otros, que se salve a sí mismo si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vino agrio, y diciendo, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y también se escribió una inscripción sobre él en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Así que, en esta sección, vemos que Jesús está siendo condenado, burlado, despreciado. ¿Sabes que 750 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías 53 profetizó estas cosas? El Salmo 22, 1000 años antes de que naciera Jesús, profetizó estas cosas. Y mira, todo esto fue declarado, y en el 32 y 33, a pesar de la conducta perfecta, santa y justa de Jesús, trataron a Jesús como a un transgresor. Lo llevaron junto con 2 criminales, uno a la izquierda, otro a la derecha, lo sacaron para crucificarlos juntos. Como si fuera solo otro de los criminales, otro de los transgresores. Déjame decirte lo que dice Isaías 53, 12. Dice de Jesús o del Mesías, dice, fue contado con los transgresores, y llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Está contado con los transgresores. Si alguien llegaba a la escena, decían, hay 3 criminales, el de la izquierda, el de la derecha y el del medio. Y no estaba bien. Él es el divino Hijo de Dios, el perfecto, el santo que vivió sin culpa. Romanos 1:4 dice que lo demostró con su resurrección de la tumba. Pero aún así lo pusieron en una cruz. Lo llevaron como si fuera un transgresor, y lo llevaron a este lugar llamado Calvario. Ahora, la palabra para Calvario es en realidad Trinion. En realidad, podría traducirse como calavera. Así que tengo una imagen de Gólgota. Ese es este lugar. Era el lugar de la calavera. De hecho, parece una especie de calavera allí, en el monte. Es bastante aterrador, ¿verdad? Pero aquí está el asunto.
Ese es el monte donde llevaban a los transgresores. Aquí es donde los crucificaban. Si te interesa, es algo salvaje. Somos como la capilla de la calavera de M.C. Kinney. Eso es bastante intenso, por cierto, ¿verdad? Es como, wow, esos tipos no se andan con rodeos. Calvario. Recordamos esto cada vez que mencionamos nuestra iglesia. De esto estamos hablando. Porque sin esto, ¿qué estamos haciendo? Jesús tomó este instrumento de muerte, la cruz, y lo convirtió en un camino de vida. Y cuando venimos a la capilla, celebramos su obra al ocupar el lugar del transgresor. Amén. Eso es lo que estamos recordando. Y así, en el 34, el ministerio de intercesión, que Él debe interceder en nombre de los transgresores. Es interesante. No solo está haciendo eso en el sentido espiritual entre Él y Dios, intercediendo por el pecador, siendo la propiciación para expiar los pecados, siendo el pago que nos reconcilia con Dios, por así decirlo. Pero literalmente en el versículo 34, Él intercede en nombre de las mismas personas que lo están condenando, que lo están despreciando. Y Él realmente dice, Padre. Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién dice tal cosa colgando de una cruz por algo que no hicieron? Eso te dejaría asombrado en esta escena. Solo puedo imaginar las cosas que salían de las bocas de las personas que normalmente eran crucificadas. No este tipo de cosas. Esto es diferente. Y, sabes, es interesante. Jesús enseñó en Mateo 5:44. Él dijo, yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los odian. Y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Déjame decirte lo que amo de Jesús. Muchas cosas. Déjame contarte una. Él enseñó la palabra y luego hizo exactamente lo que estaba enseñando. Ese es un buen maestro. Amén. Él no les dijo a todos que hicieran esas cosas, pero yo no las voy a hacer. Él lo personificó, ejemplificó lo que es interceder, en nombre de un montón de personas que estaban rechazando la obra de Dios. Y mira, es interesante. Porque Esteban, ese mártir en Hechos 7:60, dice de sus perseguidores, dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Sigue el ejemplo de Jesús. ¿Y sabes quién más está llamado a seguir el ejemplo de Jesús? Probablemente podrías adivinarlo. Pedro dice a la iglesia. ¿Cómo debemos hacer eso? En Pedro 2:20 dice, ¿qué mérito tiene si cuando sois castigados por vuestras faltas, lo soportáis con paciencia? Pero si hacéis el bien y sufrís, y lo soportáis con paciencia, esto es digno de alabanza delante de Dios. Esto es algo diferente. Este es un amor desinteresado, intercediendo incluso por sus enemigos, para que lleguen a conocer la verdad y reciban la obra expiatoria que Él estaba a punto de cumplir. Y es sorprendente, porque en el versículo 34, los soldados romanos, según Juan 19:23, estaban apostando por sus vestiduras echando suertes. Y tú dices, ¿cuál es el significado de eso? ¿No hacían eso todo el tiempo? Aquí está el asunto. Esto fue profetizado 1000 años. Antes en el Salmo 22:18, antes de que la crucifixión existiera. Así que dices, oh, bueno, siempre hacían eso en las crucifixiones. Nadie sabía lo que era una crucifixión cuando escribieron eso. No solo serán traspasados, van a apostar a sus pies por sus vestiduras. Y cuando piensas en eso, ¿cómo convences a unos soldados romanos para cumplir la palabra judía de Dios? Te digo, nadie tuvo que convencerlos. Dios lo vio. Dios lo sabía. Dios anunció su jugada y dice, este es el Mesías que está en la cruz. Amén. Profecía. La profecía es muy importante para nosotros, y te diré, somos el único libro sagrado aquí que tiene profecía precisa. Muchos otros grupos y religiones intentan decir que tienen profecía, pero cuando no se cumple, simplemente cambian lo que pensaban que significaba. Déjame decirte, Jesús apareció, y en esta escena está cumpliendo una cosa tras otra. Dice en el Salmo 22:18, reparten entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes. Y los líderes religiosos, no los romanos, los hombres judíos que estudiaban la palabra de Dios, perdieron a su Mesías. Y están parados en la escena y lo están burlando, ridiculizándolo. En el versículo 35, dijeron, salvó a otros. Que se salve a sí mismo si es el Cristo, el Mesías, el elegido de Dios. Déjame decirte por qué esto es trágicamente irónico. Conocían las Escrituras.
¿Y sabes que una y otra vez se decía que el Mesías sería cortado? Lo dice en Daniel 9, 26, el Mesías será cortado. El Salmo 22 describió este evento. Isaías 53, versículo por versículo. Pensarías que fue escrito como un informe de noticias después de la crucifixión y fue 750 años antes. Pero estos hombres que estudiaron la palabra de Dios con su cabeza se perdieron al Señor con su corazón. Y lo que están diciendo en su orgullo aquí, están diciendo cosas como, oye, ¿por qué no te pruebas a ti mismo? Si realmente eres el Mesías, sálvanos. Escucha, si Él se baja de la cruz, nadie se salva. Amén. Él se quedó en la cruz porque está cumpliendo las profecías mesiánicas de que debe venir, sufrir y morir por los pecados. Pero mira, ellos querían un Mesías gobernante y reinante. Quieren al Mesías de Zacarías 13 y 14. Quieren a ese Mesías del Salmo 2, donde va a gobernar y reinar. Y te diré, Jesús viene de nuevo en ese caballo blanco. Amén. Él es el Mesías gobernante, pero primero vino como el Mesías sufriente. Porque si Él viene la primera vez montado en un caballo blanco, nadie entra. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero vino la primera vez para ser el Cordero de Dios, para quitar los pecados del mundo, según Juan 1, 29, para cumplir todas esas cosas sobre el Mesías sufriente. Y aún así se burlaron de Él, lo estaban rechazando. Y en los versículos 36 y 37, los soldados le ofrecen vino agrio. Eso es un cumplimiento del Salmo 69, 21. E incluso estos soldados desafiaron a Jesús burlonamente. Dicen, si realmente eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pero déjame recordarte la profecía que fue dada por el ángel Gabriel, creo que fue, ¿verdad? El ángel Gabriel a Marcos en Mateo 1.21. Él dice, nombra a este niño Jesús, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino como un salvador. Vino a interceder, a morir en lugar de los hombres pecadores. Él es el único camino, la única verdad, la única vida, la única manera en que podemos conocer la salvación y tener paz con Dios. Amén. Cuando entendemos eso, mira, un Pedro habla sobre esto. Un Pedro 3:18 dice, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. Y así está intercediendo por nosotros. Incluso por aquellas personas que se levantaron y lo rechazaron, tengo que creer que hubo algunos que luego se arrepintieron. Pienso en personas como Pablo el apóstol. Dicen que bien pudo haber sido miembro del Sanedrín. Parecía ser influyente en la escena de ese tiempo. Si ese es el caso, sabemos que probablemente ese tipo vio que estas cosas ocurrían. Sí, no, al menos escuchó sobre estas cosas. Te diré, al principio era un admirador de lo que sucedió. Él estaba persiguiendo a la iglesia en Hechos 8, pero llega a Hechos 9, Pablo se convierte en un hombre completamente diferente porque, hombre, se enfrenta al Salvador glorificado y resucitado, Jesucristo. Te diré, Jesús dijo, me quedo en la cruz. Aunque, ¿cómo? ¿Podría Jesús bajarse y simplemente probarles? Claro, pero entonces nadie podría entrar al cielo. Nadie obtiene la expiación por sus pecados. Jesús dice, conozco el plan, conozco la palabra y estoy sometido al Padre. Y en la cruz, estaba escrito sobre él en 3 idiomas que se hablaban en esa región, griego, latín y hebreo. Este es el rey de los judíos, lo cual normalmente se haría solo para decir, estos son los cargos contra el criminal. Pero creo que cuando Roma escribió estas cosas allí, no solo eran los cargos, sino que también creo que Roma estaba mostrando desprecio. Para decir, este es tu rey, eso es vergonzoso. Y también para decir, tenemos a tu rey. Nunca intentes levantar un rey contra nosotros. Somos más grandes que tú, somos más fuertes que tú. Y es interesante porque recuerdas que los líderes religiosos no les gustó lo que estaba escrito allí, según Juan 19, 21. Dijeron, ¿por qué no lo cambias? No digas que Él es el rey de los judíos. Di que Él dijo, Él es el rey de los judíos porque no es nuestro rey. Y si recuerdas lo que dijo Pilato, él dijo, lo que está escrito, está escrito. Pilato era un hombre que estaba muy conflictuado respecto a Jesús. Pero te diré lo que era Pilato. Era alguien que buscaba agradar a la gente. Pilato no se comprometió con Jesús ni hizo lo correcto porque tenía miedo de las opiniones de la gente. Y te diré, el temor al hombre pone un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro, según Proverbios 29, 25. Amén. Rezo para que si el Señor trabaja en tu corazón esta noche, no digas, oh, hombre, voy a estar demasiado avergonzado para seguir a Jesús. Hombre, Pilato te diría, necesitas tomar la decisión correcta ahora. Hombre, deja de rechazar a Jesús.
Pon tu confianza en Él esta noche. Mira del 39 al 43 lo que sucede aquí. Dice, entonces uno de los criminales que estaban colgados lo blasfemó, diciendo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo con nosotros. Pero el otro criminal respondiendo, lo reprendió, diciendo, ¿ni siquiera temes a Dios, viendo que estás bajo la misma condena? Y nosotros, en verdad, justamente, porque recibimos la debida recompensa de nuestros actos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Entonces le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, amén. Maravillosa escena aquí en este relato. Este criminal es convertido al creer en el Señor Jesús. Comienza con este criminal aquí. Este criminal está blasfemando contra Jesús. Él está diciendo, si eres el Cristo, no solo te salves a ti mismo, sálvanos también. Está burlándose. ¿Cómo sabemos que se está burlando? Bueno, por muchas razones, es reprendido por el otro. Pero en Marcos 15, 32, estaba siguiendo el ejemplo de la multitud. La multitud en ese momento decía, que el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y mira, lo loco de esto es que el criminal que estaba muriendo en una cruz por un crimen real, y verdadero sigue siendo tan orgulloso, incluso, mientras cuelga de una cruz. Él dice, ¿qué broma eres? El orgullo del hombre para. Estás muriendo. El Salvador está justo aquí. Voy a burlarme de él hasta la muerte. Eso es aterrador. El corazón terco de un hombre. Pero alabado sea el Señor, porque es interesante. Mateo 27, 44 dice que ambos criminales inicialmente estaban insultando a Jesús. Inicialmente, ambos le decían cosas a Jesús, burlándose de él. Pero aquí en este relato, uno de ellos comienza a darse cuenta de algo. Amigo, no lo sé, quizás sea desesperación. No tengo nada que perder aquí. Estoy muriendo. ¿Sabes qué? Este tipo no merece lo que nosotros merecemos. Se supone que debemos estar en estas cruces porque somos un montón de criminales. Él, no, merece estar aquí. Escucha sus palabras. Está perdonando a la gente ahora mismo. Está cumpliendo la profecía ahora mismo. Este tipo a su lado, este otro criminal, dice, oye, escucha, no sé qué estás haciendo aquí, pero estás siendo loco ahora mismo. Te das cuenta de que nosotros merecemos esto y él no. Y entonces lo que hace es reconocer que ha fallado a la gloria de Dios, Romanos 3:23. Yo merezco esta muerte, pero Jesús, él no. Y mira un Juan 1, 8 y 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una gran promesa, y en este lugar aquí vemos la imagen de ello. Porque en el versículo 42, el criminal arrepentido invoca el nombre del Señor. Señor. Literalmente dice aquí, Señor, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Eso significa que creo que eres un Señor. Ya dije, eres justo. Y creo que eres un rey, tienes un reino. Me encanta eso porque él dice, no solo necesito un Salvador, también necesito un Señor y un Rey, y tú eres todos ellos, Rey Jesús. Y así, en este momento, él clama a él y es desesperado. Es sincero. Es humilde. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Puedo desahogarme un poco aquí por un minuto? Sé que se nos está acabando el tiempo aquí, lo sé, pero aquí estamos. Él no dijo, lo siento mucho, que no te bautizaste. Lo siento, amigo. Si solo hubieras sido un pecador mojado, entonces podría haberte traído al reino, ¿sabes? ¡Qué lástima! Oh, espera, ¿fuiste al catecismo? No, amigo. Oye, ¿memorizaste todos tus versículos? ¿Dijiste oraciones? En este caso, el único caso de arrepentimiento en el lecho de muerte que vemos en las Escrituras. Así que, déjame decirte esto, no apuestes por el arrepentimiento en el lecho de muerte. Amén. No es la situación común. Jesús dice, tu fe sincera recibirá la gracia que te lleva a la eternidad. Ahora podrías escuchar eso y pensar, entonces James está diciendo, no te bautices. Amigo, tenemos un bautismo el próximo domingo. No estás muriendo en una cruz literal. Ve y bautízate. Amén. Tienes aliento en tu cuerpo. Sirve al Señor con él. Amén. Estudia la palabra, conoce la palabra. No eres salvo por esas cosas. Estás respondiendo a la obra completa de Jesucristo. Este hombre no tiene oportunidad de hacer las cosas que se le ordena hacer en las Escrituras.
Y Jesús dice, vas a entrar por gracia, por fe, Efesios 2:8. Y te diré esta mañana, si dices, o esta noche, perdón, estoy acostumbrado a los domingos. Esta noche. Mira, no eres salvo por tus obras. Eres salvo por la obra completa de Jesús. Y Él recibe los gritos humildes, sinceros y desesperados de cada criminal y pecador que dice, hombre, merezco esto, pero tú estás muriendo. Hombre, tú eres justo. Y cuando clamas y dices, Señor, estás muriendo en mi lugar, déjame entrar en tu reino porque confío en ti, eres mi Señor, eres mi Salvador, eres mi Rey. Te diré, Jesús dice, oh, vas a estar conmigo hoy. Alabado sea el Señor por este relato aquí. Porque, hombre, sin este relato puedo decirte, ¿quién sabe? ¿Tenemos que hacer algunas cosas? El único ejemplo que tenemos que conocemos, Jesús dice, tu fe es suficiente para traerte. Pero ahora deberíamos vivir esa fe en obediencia. Amén. Ese es el final de esa pequeña perorata. Lo siento, tenía que mencionarlo. Mira del 44 al 46. Dice, ahora, era como la 6ª hora y hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la 9ª hora. Entonces, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó en dos. Y cuando Jesús clamó a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Así que en esta sección, lo que estamos viendo que ocurre, dice, desde la 6ª hora hasta la 9ª hora, hubo completa oscuridad. Ahora tenemos que entender cómo calculaban el tiempo. Sería del mediodía, a las 3 de la tarde. Los comentaristas me dicen, mientras leo cada comentario, me están diciendo que es del mediodía a las 3. ¿Sabes qué puedes esperar de mediodía a 3? Luz solar. Puedes esperar que el sol esté en el cielo y la gente dice, bueno, tal vez haya como un pequeño eclipse. Estamos hablando de 3 horas de completa oscuridad. Mientras este cuelga en una cruz que afirmaba ser Dios, el Hijo, que afirmaba ser el Mesías. Y mientras cuelga allí, la creación misma, creo yo, en primer lugar, está lamentando lo que está ocurriendo a manos del hombre, que están perdiendo su Salvador, su rechazo. Colosenses 1, 16 y 17 dice, en Él, por Él, a través de Él, por Él, todas las cosas fueron creadas. Amén. Jesús dijo, oye, incluso si ustedes no claman, las piedras clamarán. La tierra sabe, hombre, Él es el Creador. Pero más allá de eso, la oscuridad, ¿sabes a qué se refiere esto? A los juicios que están siendo derramados, la ira que está siendo derramada sobre Jesús por los pecados, pero no por sus pecados. El castigo por nuestra paz fue sobre él, según Isaías 53. Y mira, en este momento, hay completa oscuridad, porque simplemente el hombre ha perdido. A este Salvador en este momento, lo ha rechazado. Pero, la ira está siendo derramada sobre él. Pero aquí está lo hermoso. La ira que está siendo derramada se está derramando para expiar nuestros pecados, para que podamos conocer a Dios, personalmente a través de Jesucristo. Amén. ¿Cómo sabemos tal cosa? No solo la Escritura nos lo dice una y otra vez, sino que, ¿viste lo que sucedió en el 45 mientras el sol se oscurecía? El velo se rasgó en dos. Oye, ¿qué es eso? ¿Como una cortina? ¿Qué significa esto? En el templo estaba el lugar santísimo, el lugar más central al que el sumo sacerdote entraba una vez al año. Hombre, no entrabas en ese lugar. Y tenía una cortina gruesa, para asegurarse de que nadie pudiera pasar. Puedes leer sobre esto mientras lees Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Escuchamos estas cosas sobre esta cortina, este velo, que está allí. Y en este caso, lo que se nos dice es que se rasgó. Y se nos dice en Mateo 27, 51, que específicamente se rasgó de arriba a abajo. Esa es una nota importante. Ninguno de sus discípulos corrió allí y comenzó a cortarlo desde abajo. Esos tipos ni siquiera entendían lo que estaba sucediendo en ese momento. Nadie fue e hizo esto. ¿Sabes quién hizo esto? Dios. Lo rasgó de arriba a abajo. ¿Por qué? En la obra de Jesucristo, se nos dice a lo largo de las Escrituras, Hebreos 10, 19 dice, ahora tenemos confianza, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Podemos acercarnos con valentía al trono de Dios gracias a la obra completada de Jesús. Amén. Esto es milagroso. Chicos, hablamos del Viernes Santo. ¿Puedo decirles que otras personas no saben nada sobre la Biblia? Ellos dicen, ustedes se juntan y llaman al día en que su Señor fue crucificado Viernes Santo. ¿No debería ser Viernes malo? Es Viernes Santo. Porque, hombre, en primer lugar, la expiación por el pecado, la propiciación, la oportunidad de ahora venir y conocer, la comunión con Dios, estaba sucediendo en la cruz. Eso es bueno. Pero déjame decirte, también sabemos lo que sucede 3 días después.
Jesús resucitó. Y mira, podemos llamarlo bueno, porque sabemos eso. Él probó cada palabra que alguna vez dijo al resucitar de la tumba el domingo. Eso significa que cuando dijo que el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser crucificado. Pero también dice cosas como, hombre, ¿crees en mí? Tendrás vida eterna. Si él fuera un mentiroso, se quedaría muerto y sería un viernes malo porque no sabríamos si funcionó. Pero cuando resucitó, demostró que no era digno del salario del pecado, que es la muerte. Porque él no era un mentiroso, él era perfecto, él era verdadero. Y cuando resucitó, conquistó la tumba y dijo, hombre, todo lo que se te ha dicho sobre quién soy es verdad. Y cuando ese velo se rasgó, ahora podemos entrar en una comunión personal con Dios, el Creador, el Dios del universo. Amén. Este es el Viernes Santo. Y mira, al observar esto, él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está citando el Salmo 31, 5 y dice que exhaló su último aliento. Y, por supuesto, en Juan 19:30, dice que en el mismo momento, también clamó, se ha cumplido. Y así que probablemente has escuchado esto, la palabra terminada es tetelestai. Y mira, tetelestai, sí, significa pagado por completo. Se puede traducir de esa manera. ¿Puedo decirte muy claramente lo que realmente significa? Hemos escuchado eso mucho. Se ha cumplido significa que he logrado todas las cosas que se suponía que debía lograr como el Mesías sufriente. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Eso es lo que significa. ¿Y qué fue lo último que dijo? Salmo 31.5. Está citando la escritura mesiánica, todo lo que tenía que cumplirse. Él lo estaba haciendo, entró en la ciudad de la manera correcta. Hizo las cosas correctas, cumplió Isaías 35, 5 y 6, estaba sanando a los ciegos, los cojos, los sordos, los mudos, resucitando a personas de entre los muertos. Lo hizo todo. Y en ese momento, dijo, también he expiado los pecados, como fue prometido. Como fue testificado a través de la Escritura. Y sí, está pagado por completo, pero déjame decirte, no hay duda, Él es el Mesías, amén, Él es ese Mesías sufriente. Pero está viniendo como el Mesías gobernante y reinante, y déjame decirte, Él gobierna y reina hoy a la diestra del Hijo de Dios. Escucha, ya sea que quieras reconocerlo o no, Él es Rey de Reyes, amén. Pero fuiste creado para reconocerlo por quien es. Y en esta sección aquí, es increíble porque mientras Él clama estas palabras, está terminado. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él entrega su vida. Y mira, eso no era normal en la cruz. La cruz era un proceso largo, la crucifixión era un proceso largo. Recordarás en los otros relatos, Pilato se sorprende al escuchar que Jesús ya se había ido, que ya había muerto. Pero si recuerdas en Juan 10, 18, Jesús dijo, el Señor, el Padre me ha dado un mandamiento. Que tengo el poder de entregar mi vida y tengo el poder de tomarla de nuevo. Escucha, eso no era una mentira. Él dice, una vez que el trabajo esté completado, puedo entregarla, pero la voy a tomar de nuevo 3 días después, amén. Él va a resucitar. Y mira, al decir eso, al hacer esto, significa que todas esas promesas que decretó, piensa en Juan 3. En Juan 3, 14 y 15, cuando habló con Nicodemo, dijo, escucha, estoy aquí para ser levantado. El Hijo del Hombre, así se llamó a sí mismo. Dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así, también debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Escucha, si Jesús está cumpliendo todo lo que hay que cumplir sobre el Mesías sufriente, Él está allí, y las personas a su alrededor incluso están cumpliendo la profecía mesiánica, porque Jesús es el Mesías. Jesús, entonces, está clamando las Escrituras mientras muere y pidiendo perdón por estas personas, cosas que no podemos creer, comportamiento divino. Y luego dice, está terminado. Y simplemente entrega su vida en ese momento. Quiero decir, ¿cuánta más evidencia necesitaban? ¿Cuánta más? Pero ¿sabes qué es lo loco? Leemos el libro de los Hechos. Todavía había toda una institución religiosa que aún decía, no, tenemos que desacreditar ese nombre de Jesús porque amenaza nuestra posición, nuestro poder, nuestra prominencia. Déjame decirte lo que Satanás intentará convencerte. Si sigues a Jesús, hombre, vas a perder todas las cosas buenas que tienes. Jesús dijo, pierdes tu vida por mí, la encontrarás. Amén. ¿Quieres poner tu confianza en Jesucristo? Y mira, en ese momento, Él demostró a todos quién es. Así que observa la confesión y las respuestas que están aquí en los versículos 47 al 49 mientras terminamos. Dice, no, dame un segundo. Lo siento.
Hoy estamos en el 23. Ahí vamos. Entonces, cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificó a Dios, diciendo, ciertamente, este era un hombre justo. Y toda la multitud que se había reunido para ese espectáculo, al ver lo que había pasado, se golpeó el pecho y regresó. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se quedaron a distancia observando estas cosas. Así que creo que esto es muy interesante. Acabamos de hablar de toda la evidencia. Con toda la claridad aquí, todavía hay diferentes respuestas a ello. Y mira, la primera respuesta es una confesión. Este centurión, romano, aquí que está observando todo esto, no creo que necesariamente conozca las escrituras sobre profecía y todas estas otras cosas. Pero déjame decirte que es lo loco aquí. Él dice, ciertamente, este era un hombre justo. Así que, en primer lugar, él era perfecto, era justo, era correcto, no cometió este crimen. Este no es el lenguaje, la conducta, el comportamiento de un hombre que es un criminal. Eso es lo primero. Pero déjame decirte lo que realmente dice en Mateo 27, 54. Dice que cuando vio el terremoto del que habla el relato de Mateo, que ocurrió cuando el velo se rasgó, cuando Jesús entrega su vida allí. Dice que cuando vio las cosas que sucedieron, todos los eventos que lo rodeaban, él realmente declaró. En ese momento, dijo, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Así que no se detuvo. Este relato hace que parezca, tal vez solo dijo, oh, es un hombre justo. Demasiadas personas dirán cosas sobre Jesús como que era un hombre justo. Es un buen tipo. Qué lástima que lo mataron. Eso no es suficiente. Tienes que creer que Él es Dios, el Hijo, amén. Tienes que creer que Él es quien dice ser. Cuando le preguntaron directamente en Lucas 22, 70, ¿entonces estás diciendo que eres el Hijo de Dios? Él dice, tú dices correctamente que lo soy. No dejes que nadie te diga que Jesús nunca afirmó ser el Hijo de Dios. En Juan 8:58, cuando dijeron, ¿quién eres tú? Él dice, oh, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y recogieron piedras porque dijeron, te estás llamando a ti mismo Dios. Ellos sabían lo que él estaba diciendo. Escucha, no puedes detenerte a mitad de camino. Y decir, solo quiero al maestro moral, Jesús. Solo quiero al tipo agradable y sabio, Jesús. Hombre, tienes que reconocer que Él es un rey. Él es el Señor. Él es Salvador. Él es Dios el Hijo. Y cuando haces eso, hombre, estarás mejor por ello. Déjame decirte por qué. Es la única manera de conocer la vida eterna. Verás, Romanos 1.16 es muy interesante porque Pablo dice, mira, la realidad es que el Evangelio llegó primero a los judíos. Pero como dice Juan 1.11, ellos. En términos generales, lo rechazaron. Pero luego se extendió a los gentiles. Y mira, es interesante. Es salvación para todos los que creen, amén, ya sea judío o gentil. Pero en esta escena, el pueblo judío, los gobernantes que deberían haber estado listos para él, lo perdieron. Pero sin embargo, un centurión romano está allí y dice, hombre, tengo suficiente evidencia aquí. Este es un hombre justo y él es Dios el Hijo. Creo todo lo que están diciendo sobre él. Tomó una decisión y tomó la decisión correcta. Pero dice que hubo algunos que se alejaron en la multitud, que se fueron golpeándose el pecho y regresaron a casa. Creo que esto muestra dos cosas. En primer lugar, algunos de ellos se golpeaban el pecho porque pensaban, ¿sabes qué? Este tipo era un blasfemo. ¿Cómo se atreve a blasfemar y decir que es Dios, que es un Mesías? Rechazo. Algunos se golpeaban el pecho porque estaban de luto. Creo que algunos en ese momento dijeron, hombre, el velo se rasgó, el terremoto, la oscuridad, nos equivocamos al ponerlo en una cruz. Y luego había algunos, las personas que lo seguían, sus conocidos que ya creían en él. ¿Sabes cómo se fueron? Lo sabemos por otros relatos. Se fueron tristes. No entendían las cosas. Tenían una tristeza. Dijeron, hombre, nuestro Señor ha sido crucificado. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente de esto? Jesús les dijo una y otra vez que esto iba a suceder. Esto iba a ocurrir. Por ejemplo, en Mateo 17, 22 al 23, Él dice, el Hijo del Hombre está a punto de ser traicionado en manos de hombres y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Déjame decirte, hay todo tipo de tristeza. Hay todo tipo de remordimiento. Pero 2 Corintios 7:10 nos dice que hay una tristeza piadosa que produce arrepentimiento, llevando a la salvación, y no debe lamentarse. Rezo para que si te arrepientes, hombre, leas esto y digas, hombre, no he estado respondiendo a Jesús y su cruz correctamente. Esa es una buena tristeza para decir esta noche, hombre, arrepiéntete y pon tu confianza en Él como ese criminal en la cruz, amén. ¿Qué dirías? ¿Merezco estar allí, hombre? Déjame entrar en tu reino por quien eres. Pienso en Simón.
Simón era un tipo, nuevamente, ritualista, religioso, creo, que estaba en camino de hacer lo suyo para estar bien con Dios. Y se encontró con la cruz de Jesús. Eso podría ser tú esta noche. Entraste y dijiste, voy a ir a la iglesia para el Viernes Santo. Y esta noche, se te está diciendo que debes hacer algo con la cruz de Jesucristo. Hombre, pon tu confianza en Él. Amén. Hay muchos que continuarán rechazando, golpeando su pecho y considerando. Pero, consideran a Jesús como, oh hombre, fue una lástima lo que le pasó, pero no se vuelven completamente. Y hombre, rezo para que no seas tú. Y si pones tu confianza en Jesús, rezo para que esta noche no te alejes. Triste al irse, hombre, no tengo gozo en el Señor. Conoce su palabra y sabe que Jesús promete que estar ausente en el cuerpo es estar presente con el Señor. Vamos a ir a estar con Él por su obra, completada. Y dices, ¿cómo puedes estar tan seguro de que Romanos 1:4 dice que lo probó? ¿Sabes cómo? Él resucitó de la tumba. ¿Sabes qué celebramos el domingo? La resurrección de Jesucristo. ¿Cómo podemos llamar a esto Viernes Santo? Porque es la transacción más grande que jamás haya ocurrido en la historia humana. Él, justo, Él, recto, Él, Hijo de Dios, murió en lugar de los injustos y pecadores. Y hombre, por ese pago, por esa propiciación, cuando ponemos nuestra confianza en ello, por gracia, recibimos vida eterna y una promesa de estar con el Señor por toda la eternidad. Ninguno de nosotros lo merecía. Es solo porque Jesús es bueno. Amén. Así que el equipo de adoración puede subir. Lo que vamos a hacer para cerrar esta noche es participar en la comunión. Y creo que es absolutamente apropiado, tal como Jesús hizo con sus discípulos en el aposento alto la noche anterior. El jueves, Él introdujo y presentó el nuevo pacto, por así decirlo. Y lo que Él estaba diciendo es, hombre, esto en lo que vamos a participar, lo representa. Y déjame decirte, esta noche, si estás aquí y no has puesto tu confianza en Jesucristo, te diré, como dice Pablo en 1 Corintios, creo que es 1 Corintios 11, si recuerdo bien, él dice, no participes de esto si no eres parte de la familia. Si no eres parte de Jesucristo, no participes de esto, pero te diré lo que deberías hacer esta noche. Pon tu confianza en Jesucristo y participa. Amén. Si dices, ¿por qué debería hacer eso? Él murió en tu lugar para que puedas conocer la vida eterna. Y cuando participamos de esto, estamos recordando el cuerpo y la sangre de Jesús. Así que, lo que van a hacer los chicos es que van a pasar al frente. Van a distribuir los elementos mientras lo hacemos, quédense, sosténganlos y participaremos juntos. Lo haremos. Una vez que todos tengan sus elementos en la mano, está bien, cantemos algo de alabanza mientras ellos hacen eso.